Hola, una vez definidos los logaritmos, vamos a trabajar con sus propiedades. Vamos a presentar sus propiedades. Una primera propiedad es que dos números distintos tienen logaritmos distintos. ¿Vale? Si los argumentos son distintos, los logaritmos también lo son. Además de esto es todavía más fuerte. Esta propiedad se puede poner todavía más fuerte. Y es que si un argumento x es más pequeño que el argumento y, su logaritmo también cumple la misma desigualdad, ¿vale? Si el argumento de un logaritmo es más pequeño que otro, su logaritmo también es más pequeño. Podemos enunciar una segunda propiedad, también muy sencillita, que el logaritmo en base a de la propia base a es 1. Esto es muy claro, pues a elevado a 1 es a. Y también hay una propiedad universal para el logaritmo en base a de 1. Logaritmo en base a del número 1, sea la base que sea, vale 0. Pues a elevado a 0, da igual quién sea la base, es 1. Empezamos ya con las propiedades que tienen un poco más de miga y que son más útiles para hacer simplificaciones y diferentes ejercicios. El logaritmo de un producto. ¿Vale? Pues si tenemos el logaritmo en base a de un producto, ¿vale? El producto de dentro del logaritmo, esto se puede expresar como la suma de los logaritmos de los factores. Es decir, logaritmo en base a de x por y se puede poner como logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. También podemos poner lo mismo para el logaritmo, o poner lo mismo no, sino que tenemos una propiedad para el logaritmo del cociente. Es decir, si tenemos logaritmo en base a de un cociente, lo podemos poner como la resta de los logaritmos del numerador menos logaritmo del denominador. Entonces, si tenemos logaritmo en base a de x partido y, lo podemos poner como logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Cuidado con esta propiedad. Logaritmo de un producto no es producto de los logaritmos. Es diferente esto a esto, ¿vale? Entonces, que a nadie se le ocurra poner logaritmo de x por logaritmo de y igual a logaritmo de x más logaritmo de y utilizar esta propiedad. No, porque esto no es logaritmo del producto, es un producto de logaritmo. O sea, esto nanay de la China. Lo mismo que si encontramos un cociente de logaritmo. No es logaritmo del cociente, sino cociente de logaritmo. Ojo, esto no es lo mismo que esto. No se ocurra decir que esto es logaritmo de x menos logaritmo de y, porque no. Lo que sería esto, pero el logaritmo de x entre el logaritmo de y no es la resta de los logaritmos, ¿vale? Esto jamás de los jamases. Cuidado con esas propiedades, que no nos dicen lo que acabamos de decir, nos dicen lo que nos dicen, lo que hemos anotado en la propiedad. Lo otro no tiene sentido. Vale, también, pues para terminar, podemos ver logaritmo de una potencia, que en realidad vendría del logaritmo del producto. Por ejemplo, tenemos logaritmo en base a de x elevado a n es n logaritmo en base a de x.
si n es un número natural, esto es muy sencillo de demostrar porque logaritmo en base a de x elevado a n sería x por x por x n veces. Entonces, usando la regla del logaritmo de un producto, tendría logaritmo en base a de x de uno de los factores más logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de x tantas veces como factores tengamos, es decir, sería n veces. Como tenemos n veces logaritmos de a, sería n por el logaritmo de a. ¿Vale? Eso en caso de que el exponente sea natural. Como veis, la demostración es muy sencilla. Si no es natural, pues no es tan sencilla, pero también se puede realizar y también se cumple, ¿vale? Entonces, el logaritmo en base a de x elevado a n es n por el logaritmo de a. Y el logaritmo de una raíz, que lo deducimos desde una potencia, ahora lo vamos a hacer también, nos dice que el logaritmo en base a de la raíz enésima de x es 1 partido n logaritmo en base a de x. Vale, fijaros de dónde viene esta propiedad y cómo podemos hacerlo. Tenemos logaritmo en base a y la raíz enésima de x se puede poner como x elevado a 1 partido n. Y ahora utilizamos la propiedad 6. El exponente divide al logaritmo de la base de la potencia. Es decir, 1 partido n logaritmo en base a de x. Obteniendo la igualdad que queríamos demostrar. Veamos ahora un ejemplo en el que podemos aplicar las diferentes propiedades de los logaritmos que acabamos de ver. Tenemos logaritmo en base a de p elevado a 3 por 2q partido de la raíz cúbica de r. Vale. Como veis, tenemos aquí un cociente, tenemos productos, tenemos potencias, tenemos raíces. Es un ejercicio muy completo para aplicar las distintas propiedades que hemos visto. Lo primero que podemos hacer es trabajar con el cociente que tenemos. Tenemos el cociente p elevado a 3 por 2q entre la raíz cúbica de r. Pues vale, el logaritmo de ese cociente es lo mismo que el logaritmo del numerador, logaritmo en base a de p elevado a 3 por 2 elevado a q, menos logaritmo en base a del denominador, logaritmo en base a de la raíz cúbica de r. ¿Vale? Hemos separado el cociente que teníamos dentro del logaritmo en la recta del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Bien, además, si os fijáis, aquí tenemos logaritmo de un producto, voy a ponerlo entre paréntesis para que no haya lugar a confusión. Tenemos logaritmo de un producto, como acabamos de decir. Quedaría entonces como el logaritmo en base a de uno de los factores más el logaritmo en base a del otro de los factores. Menos el logaritmo en base a de la raíz cúbica de r. Vale, seguimos. Logaritmo en base a de p elevado a 3 más logaritmo en base a de. Y fijaros, 2 por q también es un producto. Entonces podemos ponerlo como la suma de los logaritmos de los factores. Tendríamos logaritmo en base a de 2 más logaritmo en base a de q. Menos logaritmo en base a de la raíz cúbica de r, que lo vamos a poner como r elevado a un tercio. Y ahora vamos a utilizar el logaritmo de una potencia. En logaritmo de a de p al cubo, el 3, el exponente, multiplica al logaritmo en base a de la base de la potencia, que es p, ¿vale? Bajamos el índice multiplicando al logaritmo. Tendríamos 3 logaritmo en base a de p, más logaritmo en base a de o2,
más logaritmo en base a de q menos, y ahora de nuevo el 1/3, que es el exponente de r, multiplica al logaritmo de la base de la potencia, que es r. Nos quedaría entonces el resultado ya desarrollado, que sería 3 logaritmo en base a de p más logaritmo en base a de 2 más logaritmo en base a de q menos 1/3 del logaritmo en base a de r. También podemos realizar ejercicios de expresar como un único logaritmo. Imaginaros que tenemos 3 logaritmos neperianos de a menos logaritmo neperiano de b partido 2 más 5 logaritmo neperiano de a menos logaritmo neperiano de b partido de 2. Ok. Lo primero vamos a realizar el producto de 5 por todos los elementos del paréntesis. Tendríamos 3 logaritmos neperianos de a menos logaritmo neperiano de b partido 2 más 5 logaritmo neperiano de a menos 5 logaritmo neperiano de b partido de 2. Ok. Vamos a poner los números que están multiplicando a los logaritmos, los vamos a poner como exponentes, ¿vale? Porque vamos a aplicar la propiedad logaritmo de una potencia, pero al revés, ¿vale? La vamos a aplicar de derecha a izquierda. Entonces el número que multiplica el logaritmo sería el exponente del argumento. Tendríamos logaritmo en base, logaritmo neperiano de a, y el 3 que estaba multiplicando el logaritmo, ahora sería, aquí estaría a elevado a 3. Esto, logaritmo neperiano de b, se puede ver como un medio, logaritmo neperiano de b partido 2, se puede ver como un medio del logaritmo neperiano de b. Entonces un medio está multiplicando al logaritmo neperiano de b. Lo podemos poner como exponente. Tendríamos menos logaritmo neperiano de b elevado a un medio. Aquí tendríamos logaritmo neperiano de a elevado a 5 y en el último tendríamos logaritmo neperiano de b y se elevaría a 5 medios. Vamos a agrupar lo que tiene signo positivo, logaritmo neperiano de a al cubo más logaritmo neperiano de a la quinta, y lo que tiene signo negativo. Y lo vamos a meter dentro de un paréntesis. Tenemos logaritmo neperiano de b elevado a un medio más logaritmo neperiano de b elevado a 5 medios. ¿Vale? Lo pongo con signo positivo porque este negativo y positivo lo llevaría a negativo. Lo he agrupado en términos que tienen positivo y términos que tienen negativo. Aquí tenemos una suma de logaritmos. Entonces es el logaritmo del producto de los argumentos, ¿vale? Hacemos la regla del producto, pero al revés. Si tenemos una suma de logaritmos, la ponemos como logaritmo del producto de los argumentos. Es decir, a elevado a 3 por a elevado a 5. Menos, y aquí tenemos lo mismo. Tenemos una suma de logaritmos, entonces lo ponemos como logaritmo de b elevado a un medio por b elevado a 5 medios. Si operamos con las potencias, aquí tendríamos a elevado a 3 más 5, 8, menos logaritmo de b elevado a 1 medio más 5 medios son 6 medios, que sería 3. Y ahora tenemos aquí una recta de logaritmos, que en realidad se puede ver como el cociente de los argumentos, es decir, logaritmo neperiano de a elevado a 8 partido b elevado a 3. Existe una propiedad más muy útil en los logaritmos, que es la propiedad del cambio de base. Y es que si tenemos un logaritmo en base a de un cierto número x, se puede expresar utilizando logaritmos en otra base, que por ejemplo si la base es b,
se puede poner como el cociente de dos logaritmos en otra base b, ¿vale? Pasamos de base a base b. Y los logaritmos que hay que hacer en la base b son, en el numerador, logaritmo en base b del argumento x, y en el denominador, logaritmo en base b de la base a, ¿vale? Entonces pasamos de un logaritmo en base a un cociente de logaritmo en otra base b. ¿Para qué puede servir esto? Para calcular logaritmos con calculadora. En la calculadora tenemos programados dos logaritmos que son el decimal y el neperiano. Entonces, ¿cómo podemos calcular el logaritmo en base a de x? Pues cambiando de base, usando la base b igual a 10, fijaros, podríamos poner, utilizando la propiedad del cambio de base, el logaritmo en base a de x, lo podemos poner como logaritmo en base 10 de x, ¿vale? Logaritmo, ahora b vale 10, logaritmo en base 10 de x. Recordad que para poner logaritmo en base 10 basta poner log, y logaritmo en base 10 de a. Lo mismo que lo hemos hecho con el logaritmo, lo podríamos cambiar, podríamos hacer un cambio de base a base e, utilizar logaritmo neperiano. Entonces nos quedaría logaritmo neperiano del argumento entre logaritmo neperiano de la base. Ejemplo. Queremos calcular el logaritmo en base 3 de 45. Esto a mano sería mortal. Lo más que podemos hacer es decir que 45 está entre 27 y 81, que son 3 elevado a 3 y 3 elevado a 4, y que este logaritmo pues va a ser 3 con algo, ¿vale? La parte natural sí la podríamos sacar fácilmente, lo otro pues sería una locura. Para hacerlo con calculadora, pues podemos hacer logaritmo decimal del argumento 45 entre logaritmo decimal de la base, que es 3. O igualmente lo podríamos hacer con logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano del argumento entre logaritmo neperiano de la base. Y esto nos da 3,4, 6,4, 9,7, 3,5, 2,1. Que por ejemplo, si aproximamos a la milésima, pues sería 3,465, ¿vale? Aproximamos a las milésimas, a la vez un 9, le subimos 1. O podemos hacer logaritmo en base 0,5 de 0,06. Pues lo podríamos hacer como logaritmo del argumento, logaritmo de 0,006, y lo dividimos entre el logaritmo de la base, que es 0,5. Operando y aproximando tendríamos que esto vale 7,38.